Continuamos en Redacción Abierta. El tema que nos convoca esta noche es la salud mental, las consecuencias, las adversidades que se dieron en la pandemia, puntualmente en aquellos periodos de extrema restricción. ¿Y qué pasa con el duelo, con esa imposibilidad de despedir a aquellos seres queridos que dejaron de existir a causa del COVID o a causa de otra patología? Ese último adiós no se pudo dar y hoy se percibe mucha culpa, mucho dolor de no haber estado tal vez en esos momentos únicos y necesarios, ¿no? Muchas familias se encontraron ante la imposibilidad de duelar un cuerpo. Fue un momento donde las casas velatorias no estaban habilitadas para los duelos sociales, el impacto social que provoca el duelo. Ahora, no todas las pérdidas fueron físicas, y eso también hay que decirlo. ¿Cómo sería? Los proyectos de vida, las situaciones de pérdida de los rituales, los momentos que no se pudieron concluir a partir del confinamiento, también hacen en el psiquismo a que haya pérdidas de modo interno en cada sujeto, en cada persona. Pero sí fue muy significativo que duelar sin cuerpo tenía un efecto en los familiares que no habían podido vivir ese momento de intimidad. Ese ritual necesario, ¿no? Que es público, en donde la vecina, el barrio, la red de contención, aquellos compañeros de trabajo, aquellas compañeras o gente que había conocido a un difunto, se llegaba para de alguna manera ritualizar una despedida, haciendo un acompañamiento afectivo. Esa situación provocó serias consultas, luego en los consultorios nos planteó muchas situaciones de culpa, de ansiedad, de tristeza profunda en la que se entraban muchas veces sin saber a qué adjudicarlas y sin poder tramitar, y aunque la muerte tenga una dificultad muy grande en nombrarse e inscribirse en el psiquismo, lo que pasaba es que el dolor era desgarrador. Los relatos que comentaban estos familiares es haberse despedido sin una mirada, sin poder acompañar el tocar ese cuerpo, el sentir esa despedida e incluso sentir la culpa por haberlos llevado a tratamientos de algunas enfermedades que determinaron como una desaparición, un cierre de la puerta del hospital al otro lado que había bloqueado por una situación sanitaria entendible, pero que dejaba fuera la subjetividad de aquella persona, aquel familiar, aquel ser querido que intentaba cuidar. Esa no tramitación hoy en día todavía está vigente. Pero falta esa despedida, ¿no? ¿Cómo Totalmente. se cierra esa historia? ¿Cómo se cierra ese adiós Creo si que no ahí, se pudo sí, tener el ritual, el rito? Yo creo que tan ahí distinto. el gobierno cometió un error en el intento de una respuesta efectiva hacia el avance del COVID. Está claro que la recomendación general siempre es priorizar los aspectos biomédicos de manera urgente, ¿no? Todos recordaremos el esfuerzo que se puso no solamente en Argentina, en el resto del mundo, para la detección temprana y obviamente para los beneficios que estamos disfrutando hoy, que es el desarrollo de múltiples plataformas de vacunas, ¿sí? Pero al mismo tiempo tendría que haberse ido pensando en esto que vos estás señalando. No es un problema solamente de Argentina, eso también hay que ponerlo en la mesa. Muchos gobiernos fallaron en poner demasiado énfasis en la aproximación biomédica y en no considerar los aspectos psicológicos. Y lo del duelo es fundamental. Cuando en Argentina se quiso avanzar en esa línea, también quedó tenido un poco por la discusión política que viene matizando el escenario argentino de los últimos años y lamentablemente no cumplió la función que debería cumplir. Hoy tenés documentos de la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones de académicos, gente que trabaja, que señala que algo tenemos que hacer en los distintos países como comunidad para poder ofrecer este espacio en donde la gente pueda hacer un cierre realmente. Porque eso es fundamental, no es algo desconocido. O sea, hay un montón de estudios y literatura que señalan la importancia del proceso de duelo y de cómo llevarlo.
Y de hecho que cuando no se lleva también tenés problemas, ¿no? O sea, la gente que no logra llevar o transitar adecuadamente un proceso de duelo también tiene dificultades. Y hay personas que esperan a aquella persona que no pudieron despedir. Sí, claro, claro. Aquellos que aceptan el dolor y otros que tienen una expectativa porque no pudieron tener ese momento. ¿Cómo se transita, ¿no? Es que esa situación? Y principalmente la culpa, no pude estar, como si hubiera sido una decisión de uno, ¿no? Exactamente, como un dolor por no haber podido estar en ese momento, por haber faltado en un momento crucial en la vida de las personas, que es la muerte, en esa transición a la muerte, que genera una falta de ritual que significa eso, ese acompañamiento que decía Diego recién, ese espacio social, pero también ese espacio donde yo voy personalmente, individualmente, y puedo ver que está realmente muerto, que me estoy despidiendo, estoy dejando lo último ahí. Y esa falta de rituales hace falta volver a de alguna manera encauzar eso. Mucho lo podemos hacer en el consultorio y podemos resignificar o encontrar alternativas para que cada uno lo vaya respondiendo, lo vaya encontrando su camino de no sentirse culpable por no haber estado, no porque no fue un error el no haber estado, sino que fue en parte aceptar ciertas medidas. Fue una imposición. Fue una imposición. No había alternativas. Y no había alternativas y además una imposición que en un punto sí adolece de un error de haber dejado de lado la salud mental, que es prioritaria, y hoy lo vamos a ver a esas consecuencias, y las estamos viendo en esto, pero también empezar a ver que van a ir apareciendo rituales colectivos. En un momento aparecieron frente a la Casa Rosada con piedras, con nombres, y eso es un ritual colectivo que permite de alguna manera transitar ese duelo, de alguna manera acompañados, y ha aparecido en otros eventos donde hemos transitado los atentados en la embajada, en la AMIA, donde ha habido grandes pérdidas colectivas, donde hay un transitar en conjunto de esa pérdida. Entonces, en esto, bueno, van a empezar a aparecer movimientos más sociales, más agrupados, que permitan transitar esto acompañados. ¿Y qué pasa con aquellos que dejaron de existir y murieron en soledad? Más bien murieron en contacto de ese personal médico, ¿no? Porque hablamos mucho del agotamiento físico, de las jornadas sumamente extenuantes de trabajo. ¿Qué pasa con esa salud mental? Porque era la última mirada la que tenían de esos médicos. Entonces, quien muere en soledad y el profesional de la salud expuesto a esa situación que habitualmente lo hace un familiar, ese último adiós. El peso se agrega a todo lo demás que veníamos señalando hace un rato, es decir, estar en la primera línea de trabajo, enfrentar el riesgo de enfermarse ellos, trasladar eso a sus familias, este desafío extra de estar acompañando en el último momento, con todo lo que significa para eso, más allá de que es una profesión que está, se supone, preparada para ello, pero el volumen en que ocurrió y el hecho de que además no estuvo mediado por el acompañamiento de las familias debe haber sido realmente muy desafiante y debe haber dejado una marca muy importante en el bienestar del personal sanitario. Los antecedentes de otra parte del mundo, no tengo tan claro el caso del personal sanitario de Argentina, porque salvo lo que hemos medido, no hemos medido eso, pero en el resto del mundo hay un incremento de lo que se llama trastorno de estrés postraumático en el personal sanitario, justamente por este tipo de situaciones que vos estás describiendo, ¿no? O sea, es una profesión ya expuesta normalmente a altos niveles de estrés y en el contexto de pandemia eso se fue por las nubes. Lo que estás viendo ahora es un alto nivel de trastorno de estrés postraumático y en algunos casos lo que estás viendo también en algunos países es pérdida del personal sanitario, es decir, el personal sanitario ya no quiere hacer ese trabajo, prefiere, no sé, vivir de otra cosa, pero no volver a exponerse a ese nivel o a ese contexto tan estresante, ¿no? Claro, y eso repercute en el cuerpo. La tenemos conectada a la licenciada Viviana Bálsamo. Gracias por este contacto. Estamos hablando del duelo. Voy a ver si le dije bien el nombre, Viviana Bálsamo. Está tan interesante la charla que la queríamos sumar, ¿no? El duelo, la despedida, aquellas personas que dejaron de existir y lo hicieron en soledad, la carga de los profesionales, la carga y la tristeza de aquellos familiares que no pudieron acompañar a aquella persona que murió. ¿Cuál es su mirada al respecto? Gracias por el contacto y gracias por sumarse a esta redacción abierta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ahí a mis colegas y bueno, gracias por convocarme para poder pensar esta situación que es tan importante poder advertir que la vamos pensando, ¿no? Que la vamos tramitando, como conversaban allí recién. Sobre todo en mi caso, digamos que trabajo con niños, con adolescentes. Bueno, la pregunta en relación también a cómo esto ha circulado en los distintos entornos, como por ejemplo en el entorno escolar, ¿no? Yo escuchaba y creo que hay algo de esto que también hace signo allí, porque aparece justamente la temporalidad, ¿no? como una alarma
para el sistema educativo, para los docentes, para los adultos que sostienen el edificio escolar, a tener presente. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes han tenido que enfrentar abruptamente, ¿no?, como bien decían recién, pérdidas, y también han estado instalados en otra temporalidad y de vuelta, ¿no? Han tenido que retornar a un escenario donde han tenido que volver a armar su cuerpo, donde han tenido que volver a poner en funcionamiento, después de mucho tiempo de no verse, su contacto con los otros, pero sobre todo donde ha habido significativas pérdidas, ¿sí?, pérdidas simbólicas, pérdidas en función a lo que también implican los aprendizajes, y la escuela como ese espacio de experiencia, ¿no?, como ese espacio otro por fuera de lo familiar. Entonces, hoy por hoy me parece que es importante en este ámbito poder estar atentos a la escucha de cómo se va tramitando, cómo se va metabolizando en cada estudiante esta vuelta, ¿no? ¿Qué síntomas van apareciendo allí? Nos encontramos con niños que no quieren ingresar a la escuela, que no se quieren separar de sus padres porque tienen temor que les pase algo al estar separados, ¿no? Otros que el ingreso se les ha vuelto muy pesado, otros que temen al encuentro con los otros luego de no verse. Entonces, allí aparecen diversos síntomas que me parece que son importantes tomarse el tiempo para acompañar y escuchar. Porque sí, sucede algo que creo que hay que estar alerta, que es la patologización que surge en las infancias y las adolescencias cuando la escuela no se toma este tiempo de acompañamiento y de escucha y de trabajo para ver cómo se han tramitado estas vueltas, ¿no? Licenciada, cuán importante, bueno, es la escucha y el habla, ¿no? Poner en palabra lo que están transitando esos niños que también han perdido tal vez a familiares, abuelos y demás, y que muchas veces dicen, los chicos no entienden. ¿Por qué es importante hablarlo, generar ese diálogo, darle forma de alguna manera a lo que están sintiendo los chicos? Sí, porque justamente el espacio escolar tiene como esa posibilidad, ¿no?, de poder intercambiar con otros aquellas experiencias que quizás adentro de la casa, ¿no?, en las rutinas y en todo lo que se ha jugado al estar tanto tiempo encerrados, no se han posibilitado. Y creo que es también en ese punto una apuesta a repensarnos colectivamente, ¿no?, a repensarnos en red. Ya no se trata de pensar una currícula sin los chicos, no se trata de pensar un proyecto sin los chicos y las chicas, porque es allí donde creo que también esta pandemia nos va enseñando, ¿no?, al trabajo colectivo con otros, a lo importante que es ponernos a conversar. Licenciada, ¿y cuáles son esos síntomas? Porque muchas veces decimos, son chicos, es algo de chicos. ¿Cuáles serían esos indicadores para tener en cuenta, ¿no?, de que hay que trabajar, de que hay que dialogar, de que hay que sacar aquellas inquietudes de los menores de edad? Principalmente lo que aparece, digamos, dentro de señales como de alarma, son chicos o chicas con grandes montos de angustia, ¿no?, con no querer ir a la escuela, con la necesidad de quedarse en la casa y ver de tramitar, digamos, la escolaridad de esa forma, porque les resulta más cómodo, porque les es muy difícil, teniendo en cuenta, digamos, que estamos hablando de chicas y chicos, digamos, que vienen transitando su trayectoria escolar de una manera que, bueno, han podido ahí y luego de la pandemia se les ha obstaculizado, pero también están aquellos otros chicos con alguna condición de discapacidad que bueno, que como decía uno de estos chicos, decía, la pandemia en algún punto siento que me ha igualado, porque de pronto ahora nos encontramos, ¿no?, todos bajando aquellos estímulos, nos encontramos en el Zoom todos juntos, los aprendizajes han sido más accesibles para todos, la escuela ha aprendido a acercarse más a las desigualdades. Entonces creo que uno de los síntomas que tenemos que tener como más presente quienes están en la escuela son aquellos síntomas que aluden a las cuestiones relativas al lazo social, ¿no? Cuando un chico se encuentra angustiado, se encuentra aislado,
o observamos que hay algo de su participación, ¿no? Que no está pudiendo fluir ahí con sus compañeros, bueno, y algunos otros factores, ¿no? Que ya venían siendo discutidos en la escuela, como el bullying y algunas otras cuestiones allí a trabajar. Licenciada, estas distintas etapas que transitó la escuela, ¿no? El trabajo a distancia, después una semana en casa, otra semana en el colegio y demás, ¿eso ha sido positivo para el reingreso o para la normalidad escolar o no? Porque recién planteábamos con sus colegas esto de que faltó la transición, ¿no? De las restricciones a esta nueva normalidad. ¿Usted cree que en el colegio, con estas distintas etapas, se dio esta suerte de transitar la educación, la vuelta a la normalidad? Creo que ha ayudado la posibilidad de que esto sea dosificado, pero es importante pensar que más allá de que se plantee, digamos, cierto esquema, no hay que dejar de pensar cómo cada familia y cada estudiante ha transitado ese pasaje y cómo va transitando esa llegada y esa estadía en la escuela. Porque bueno, habrá algunos que esto que ofrece la escuela lo han podido tomar y habrá otros que no lo han podido tomar. Y por eso digo, creo que el tema de la temporalidad, ¿no? Como una coordenada a pensar en los tiempos que se requieren para ir nuevamente ocupando el territorio escolar, es un factor importante, ¿no? Licenciada, lo planteaba usted recién, ¿qué pasa con el bullying? ¿Hay más bullying ahora en este periodo post-pandémico, entre comillas, o es un flagelo, es un inconveniente de quien agrede y de quien recibe esa agresión habitual? ¿Qué piensa usted? ¿Es más de lo mismo o más cantidad ahora? En este reencuentro, ¿no? Con los padres, con los niños en el aula, en la escuela, después de estos años de irregularidad. Yo creo que se han abierto otros canales, ¿no? De comunicación, otros canales de exposición, y estamos hoy conviviendo con varios lenguajes que posiblemente antes estaban allí, ¿no? Pero bueno, más adormecidos quizás, y hoy eso da la posibilidad de que muchos chicos y chicas tengan el acceso a estos otros medios de comunicación y a estas otras formas de comunicación que se han multiplicado muchas veces para, bueno, poner en juego aquellas cuestiones que desempeña el bullying. Entonces no sé si en términos del territorio escolar específicamente, sí creo que se han ampliado los medios en donde estas situaciones pueden desplegarse. Bien, por último, licenciada, el tema del maltrato infantil, ¿no? La convivencia familiar, esta imposibilidad de salir de los padres, más contactos con los niños, por supuesto que no lo justifico, pero se ha evidenciado lamentablemente, así como planteábamos el tema de la violencia de género, de convivir con el agresor más tiempo, jornadas 24/24, también se ha expresado una convivencia similar con los menores que han sido objeto de agresiones. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, nuevamente, ¿no? Creo que allí hay que escuchar cada situación, cada caso, porque las situaciones de violencia muchas veces se han desplegado en este encierro, ¿no? Han estado allí invisibilizadas o han estado allí distraídas, ¿no? Porque no han podido ser puestos en juego y como toda complejidad y como toda situación de emergencia pone ahí en juego las emergencias subjetivas y creo que es un territorio importante atender, inclusive ya habiendo pasado, ¿no? por esta situación, porque insisto, al igual que muchas otras problemáticas, lo que ha hecho la pandemia es visibilizar o es poner sobre la mesa aquellas cuestiones en algunos entornos familiares que venían llevándose a cabo, ¿no? Entonces creo que hay que estar atento a cómo se siguen desplegando aquellas situaciones. Licenciada Bálsamo, muchísimas gracias por sumarse a esta mesa de redacción abierta. Ha sido muy amable y hasta el próximo contacto. Muy amable, gracias a ustedes y un saludo allá en el piso. Bueno, acá están las distintas miradas a partir de lo mismo y pensaba en el maltrato infantil, ¿no? Una situación que tal vez se incrementó en pandemia ante esta convivencia. ¿Y cómo son esas marcas el día después? Situaciones y dolores que me da la sensación son imborrables. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se ha expresado en las investigaciones? ¿Cómo se ha expresado en el consultorio, donde muchas veces faltan esos espacios infantiles? Porque tal vez el maltratador es quien después lleva o no a ese niño al trabajo terapéutico. ¿Cómo se detecta? ¿Cuán importante es el rol de los docentes, de los médicos en visibilizar, ¿no? estos maltratos? Compleja la situación, ¿no?
Totalmente. Creo que Vivi hizo una muy buena descripción de qué es lo que hay que hacer como configuración familia, escuela, estar atento a las señales y contribuir a mediar rápidamente. Hoy, gracias al trabajo del colegio, incluso el propio Estado, hay más mecanismos para solicitar ayuda, hay mayor visibilización de que esto es un problema y hay más conciencia quizás en el entorno de estas estructuras familiares para estar ahí un poquito más alertas. Y hay que involucrarse, ¿no? Por más que no seamos de ese seno familiar, si detectamos algo, sí. ¿qué se hace? ¿Se denuncia? ¿Uno se mete, avisa al colegio? ¿Qué hay que hacer para no ser ajenos del problema? Romper el silencio es lo que siempre insistimos ante los casos de abuso sexual contra la infancia. Romper el encubrimiento, porque muchos de estos abusos se dan en el seno familiar. Claro. Asir a la verdad del niño, de la niña, de ese adolescente, esa adolescente, que después de mucho tiempo puede contar su verdad, darle la palabra, hacerle caso con lo que está diciendo. Y decíamos cuáles son algunos indicadores. Hay niñas y niños que no pueden sostener la atención muchas veces porque están manifestando algo. Empiezan los grafismos, los dibujos, muchas veces no hablan o han entrado en periodos de mutismo o ensimismamiento durante mucho tiempo. Y decimos, no, pero era un poquito más tímido, no, pero en realidad siempre fue así porque no podíamos ver que esa niña, ese niño, estaba ahí siendo víctima de un silencio por un abusador de poder que se posicionaba y la tenía amenazada. Y muchas veces no escuchamos atentas, atentos, no le damos la palabra a ese niño. Por eso hay que insistir en la perspectiva de los derechos humanos y en la lucha por la perspectiva de género, porque esas niñas, esos niños que hoy rompen el silencio, muchas veces llegan a los consultorios después de 30 años a hablar de abusos y después explicamos mucho de las conductas de puesta en riesgo en su sexualidad o en su vida cotidiana a partir de hechos traumáticos de la más temprana infancia. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces es no tolerar los límites, a veces golpear a los compañeritos. Hoy día una mamá me relataba, a mi hija hay un compañerito que en el recreo le raya la cartuchera, pero sé que está tratando de expresar algo. No me enojo con ese niño, porque no es solo contra mi hija y no lo hace contra ella, sino que está hablando a través de eso. Claro, cuando hablamos del bullying hay que tener en cuenta los dos frentes, quien comete la acción violenta y quien la recibe. Les agradezco muchísimo por estar y la propuesta para todos los que estén mirando esta redacción abierta es tener una mirada activa, ¿no? Comprometernos, mirar, observar, porque muchas veces suceden los hechos y se plantea en el entorno, yo vi esto, yo lo vi golpeado, lastimado, yo lo vi tímido y demás, y ya es demasiado tarde. Les agradezco por esta mesa de lujo que hemos tenido esta noche, han sido súper amables y seguramente los vamos a conectar en otra oportunidad. Gracias a los tres. Gracias. Un lujo en esta noche de Canal 10, en esta noche de redacción abierta, la salud mental en este periodo tan complicado, tan inolvidable y a la vez doloroso como ha sido y es lamentablemente esta pandemia del COVID-19. Nos vamos al corte, ya venimos.
Y llegamos al final de esta redacción abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y se quedan en el 10 celebrando los 60 años. Chao.